tierra, y me he basado en Segunda de Crónicas capítulo 7. Les voy a leer del verso 11 al verso 14, dice la palabra del Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren a los caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios bendiga su santa palabra. Dios es bueno, ¿cuántos lo saben? Dígale al que está a su lado allí, tóquele el hombro, salúdelo y dígale: Dios es bueno. Y no solo es bueno, sino que nos ama con amor eterno. Y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos bendecidos y vivamos una vida abundante. Cuando miramos el libro de Génesis, vamos a encontrar que en el principio, cuando el Señor crea todas las cosas, después de que hizo todo, después de que adecuó el planeta, hizo a Adán y a Eva y los colocó en un planeta habitable, en un lugar donde ellos podían estar, en un lugar donde Él les iba a prosperar y les iba a bendecir. Dios los coloca allí para que ellos disfruten plenamente de todos sus beneficios, de todas sus bendiciones. Dios quiere que el ser humano disfrute de todo lo que Él ha hecho. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Adán y Eva fallan. Adán y Eva pecan. La tierra deja de producir. La tierra pasa de ser una tierra bendecida a ser una tierra maldecida. La tierra empieza a enfermarse. Ya la tierra no iba a producir al 100%, sino que ahora también iba a producir cardos y espinos. Iba a ser mucho más difícil. Y dice el relato bíblico que no solo en aquel entonces, en el principio, sucedió esto, sino que esto pasó de una generación a otra, de unas familias a otras. La tierra comenzó a faltarle el poder de producción, y no solo la tierra física, sino también la tierra espiritual. La tierra comenzó a llenarse de violencia, comenzó a llenarse de pecado. Así que el Señor en este punto de la historia le hace una advertencia al pueblo de Israel. No es que el pueblo estaba pasando por ese problema o que el pueblo estaba en medio del pecado, no, al contrario. En este punto de la historia, el pueblo de Israel se encontraba en comunión con Dios. El templo había sido terminado, el templo había sido dedicado. Salomón había terminado de construir el templo para la adoración al Señor. Así que el pueblo se encontraba en un buen momento en su relación con Dios. Pero Dios le hace una advertencia al pueblo en medio de este momento. Le hace una advertencia porque Dios conocía el corazón del pueblo. Dios sabía que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que con facilidad le fallaba, un pueblo que con facilidad dejaba de adorarle a Él y comenzaba a adorar a dioses paganos. Así que Dios le dice al pueblo en el verso 13, le dice: puede ser
Escuche bien, puede ser que yo permita que venga sobre ti hambre. Puede ser que yo permita que venga sobre ti el dolor. Puede ser que yo permita que venga sobre ti el sufrimiento. Puede ser que yo permita que venga sobre ti las plagas, la enfermedad, la muerte. Escúchame, querida iglesia, hay que estar atentos, muy atentos a los puede ser de Dios. Porque aunque en este momento no estemos pasando por allí, puede ser que Dios permita de que un día estemos en el desierto. Y la pregunta, el problema no es si Dios lo va a hacer o no, ya que Dios es soberano y Dios hace como quiere. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir cuando estemos pasando por el desierto? Cuando los puede ser de Dios sucedan en nuestra vida. Dios nunca va a estar a favor del pecado. Es por eso que Dios nos llama a nosotros a vivir una vida en obediencia, una vida en rectitud, una vida conforme a su santa voluntad. Pero el pecado del pueblo, al abandonar los preceptos divinos, pasó de una generación a otra. No se quedó solo en el Génesis, allí en el principio, sino que empieza a pasar de una generación a otra. Y mire lo que dice el profeta Isaías. Le voy a leer un texto aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 24. Les voy a leer el verso 4 al verso 6. Escuche lo que dice: la tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. El profeta Isaías conocía el corazón del pueblo. Sabía la inconstancia del pueblo. Sabía que el pueblo hoy adoraba al Señor, pero que con mucha facilidad su corazón se apartaba de Dios. Y estos problemas, estas maldiciones nos afectan a nosotros, porque esta profecía del profeta Isaías no solo era para aquel entonces, también es para el tiempo de hoy, para el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy podemos ver cómo el pecado ha enfermado nuestra tierra. Vivimos en una tierra enferma, en una tierra que ha dejado de producir. Vivimos en una tierra que está contaminada. El amor al dinero ha llevado a muchas personas a destruir nuestro planeta. El amor al dinero ha llevado a personas a talar árboles indiscriminadamente. Las grandes industrias con sus desechos tóxicos están contaminando el aire, han acabado con la capa de ozono. Personas sedientas de poder, de dinero, hoy pasan por encima de otros, destruyendo sus vidas, acabando con sus vidas. La tierra en que estamos viviendo es una tierra enferma. Y no solo eso, sino que han venido muchas plagas, muchas pestes, muchas enfermedades. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Como iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo para que nuestra tierra sea sanada? Hoy en día vivimos en medio de una sociedad llena de violencia, una sociedad que no conoce al Señor, una sociedad que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Una sociedad que no tiene temor de Dios en su corazón.
Hoy vivimos en medio de una juventud perdida. ¿Qué estamos haciendo por la sociedad? ¿Qué estamos haciendo para que Dios sane la tierra? Que Dios sane ese lugar donde tú te estás moviendo y todo lo que tú estás haciendo. Y Dios es tan bueno. Dios nos ama tanto. Dios te ama tanto, querido hermano, que no solo te perdona, que no solo te indica qué hacer, sino que también te ayuda a hacerlo. Y el Señor nos da pautas, nos muestra cómo podemos sanar nuestra tierra. Nos da 4 pasos que debemos seguir. Escúcheme bien, se los da a su iglesia, no se los da al mundo, no se los da al inconverso, no se los da al que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor no va a clamar a Dios, el que no conoce al Señor no va a buscar a Dios. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para la iglesia de Dios. Somos nosotros los que tenemos que pelear la batalla. Somos nosotros los que tenemos que colocarnos en la brecha. Somos nosotros los que tenemos que doblar rodillas. Esta guerra no es contra el mundo. Esta guerra la enfrentan los hijos de Dios, los soldados de Cristo, que hoy están aquí presentes, que hoy están en este lugar. Eres tú, querida iglesia, quien te tienes que colocar en la brecha. Somos nosotros los que tenemos que ponerle el pecho a la situación. La tierra hoy está enferma. Muchas personas hoy están enfermas. Muchas personas han muerto ya. El mundo se encuentra atemorizado. Hay un temor generalizado en el mundo entero por causa de un virus. La tierra se encuentra enferma. Sabe que la esperanza del mundo se encuentra en una vacuna. La esperanza está puesta en la ciencia. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, no tenemos nuestra esperanza puesta en la inteligencia humana. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Dios eterno, en el Rey de Gloria, en el Padre creador de todas las cosas. Allí está nuestra esperanza. Y tenemos que pelear por eso. Somos nosotros los que tenemos que guerrear esta batalla. Somos nosotros los que tenemos, escuche bien, que hacerle frente al enemigo. No espere que el mundo lo haga. No espere que aquel que no conoce al Señor pelee una batalla que nos corresponde a nosotros, porque nunca lo va a hacer. Ahora vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas, el texto que leímos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios se le presenta a Salomón, al rey Salomón, después de que se le es dedicado el templo. Y capítulo 6, y el Señor le dice al rey, o le confirma al rey 2 cosas. Se le aparece en una noche y le confirma 2 cosas. Primero, el Señor le dice al rey: yo he oído tu oración. Dígale al que está ahí al lado, tóquele el hombro y dígale: Dios escucha tu oración. Segundo, le dice el Señor: yo he elegido este lugar por casa de sacrificio. Escuche bien. Dios le estaba confirmando al rey Salomón, primero, que como hijos de Dios, toda oración que nosotros hagamos, el oído de Dios va a estar inclinado a esa oración. Querida iglesia, cuando tú clamas a Dios, Dios te va a escuchar. Dios va a inclinar tu oído. Cuando tú te postras a orar, Dios está allí escuchando tu clamor. No estás solo, no estás sola. La presencia de Dios está contigo, la presencia de Dios te acompaña y la presencia de Dios te responde.
Segundo, Dios le estaba confirmando al rey Salomón que había escogido el templo para que le dedicaran sacrificios. Pero más que el templo, escúcheme bien, Dios le estaba recordando que había escogido a su pueblo para que le obedeciera, para que hiciera todo lo que él quería que hiciera. Porque los sacrificios en sí no tenían ningún poder. Lo realmente poderoso era el corazón con que el pueblo iba a ofrecer el sacrificio. Usted puede hacer lo que quiera para servir al Señor, pero escúcheme, realmente a Dios no le importa mucho que tú le sirvas. Lo que le importa a Dios es cómo tú le sirves, cómo está tu corazón delante de Él. Ahora, Dios hace un pacto con Salomón. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de pactos? Y Dios quiere hoy hacer un pacto con su pueblo. Dios quiere hoy hacer un pacto contigo, querido hermano. En el verso 13 de Segunda de Crónicas 7, verso 13 y verso 14, dice la Nueva Traducción Viviente: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, escuche bien, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Podemos apreciar algo en este texto. Podemos apreciar que Dios dice que antes de oír, antes de contestar, antes de sanar, el pueblo tiene que humillarse, orar, arrepentirse, volverse de sus malos caminos. Y allí es donde está el problema. ¿Por qué no vemos milagros como sucedían antes? ¿Por qué no vemos cómo la gloria de Dios se manifiesta en toda su plenitud? Porque queremos lo segundo, queremos los milagros, queremos las grandes obras, queremos las explosiones, queremos el saltar y el brincar, pero se nos olvida que tenemos que arrepentirnos. El Señor pide 4 cosas sencillas, simples, que todo cristiano debería hacer. Mira lo que dice el Señor, lo que demanda el Señor. Lo primero que pide es que nos humillemos. Dios exige de su pueblo que se humille. Esto es algo increíble. Parece algo ilógico. Pasar por este texto como hijos de Dios, como iglesia del Señor, pasar por este texto y ver que el Señor nos diga, nos exija humillarnos. Es algo casi increíble, pero el Señor está diciendo: humíllense. ¿Cómo estaremos de mal como iglesia de Cristo delante de Él? Que el mismo Dios tiene que pedirnos que nos humillemos. Nosotros que nos llamamos pueblo de Dios, iglesia de Cristo, hijos del Altísimo, pero el mismo Padre, el mismo Señor nos dice: humíllense, humíllense. Parece algo ilógico, pero el Señor tiene que exigirnos humillación. No es que Él nos va a humillar, es que nosotros tenemos que humillarnos en su presencia. Thomas Merton dice algo que a mí me gusta como lo dice. Me gusta esta definición de humillarse. Escuche, él dice: si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos realmente lo mentiroso que somos. ¿Quiere otra explicación de humillación? Es algo duro,
pero es algo verdadero. Si fuéramos humildes, reconociéramos nuestros errores, reconociéramos nuestros pecados, nuestras faltas, reconociéramos que no estamos caminando bien delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema de no humillarnos o el problema de ser orgullosos? Que cuando somos orgullosos hacemos a Dios a un lado. Cuando somos orgullosos ponemos a Dios allá en el rincón y le decimos: no te preocupes, Dios, que yo puedo hacerlo solo. Yo no te necesito a ti para hacerlo. Yo tengo conocimiento, yo tengo actitudes, yo tengo dinero, yo tengo características para solucionar ese problema, así que quédate allá. El problema del orgullo es que no nos deja reconocer que sin Dios nada podemos, que sin Dios somos nada. Por eso el Señor tiene que decirnos: humíllense. ¿Quieren milagros? ¿Quieren maravillas? ¿Quieren ver mi gloria? Entonces tenemos que entender que Él tiene que ser el primero en todo. De lo contrario, no vamos a alcanzar nada. Humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que reconocer que somos nada delante de Él. Lo segundo que el Señor pide: oración. Dice el Señor: y oraren. Es la segunda condición. Es muy importante y es vital para todo cristiano. Es vital para el pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor nos pide que oremos? Porque muchos hemos dejado de hacerlo. Porque la iglesia hoy no se coloca en la brecha. La iglesia hoy no está clamando. La iglesia hoy, o muchos en la iglesia, no están orando. Y tenemos que entender, querido hermano, tenemos que entender, querida iglesia, que la oración no es una opción para nosotros. No es que hoy quiero orar, hoy me siento bien para orar y lo voy a hacer. Hoy no estoy bien para orar y por eso no oro. No es una opción. La oración, escúcheme bien, dice Lucas capítulo 18, que la oración es una necesidad para nosotros, es una necesidad para la iglesia. Tenemos que orar. No es si quiero o no quiero, es que necesito hacerlo. Queremos ver milagros, queremos ver enfermos sanados, enfermedades terminales que sean curadas. Tenemos que orar. El Señor dice: y oren, y clamen. ¿Por qué? Porque el Señor va a escuchar nuestro clamor. El Señor va a escuchar nuestra oración. Mire, dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente, en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha no es física, que nuestra lucha es espiritual, es contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad. Así que la pelea que nosotros estamos peleando no es algo físico. Y si queremos vencer en esta lucha espiritual, tenemos que tomar, hacer o echar mano de las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y una de esas armas espirituales es la oración. Usted sabe, ha escuchado y lo ha dicho, la oración mueve el poder de Dios a nuestro favor, y es cierto. La oración es la llave que abre todas las puertas, es cierto. Todo eso es cierto. Pero es el arma que menos utiliza la iglesia. Mire, la oración es tan poderosa que cuando un cristiano está de rodillas no hay diablo que se aguante. Es tan poderosa la oración que es capaz de derrotar tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades. Es capaz de derrotar al mismo diablo si se coloca enfrente.
Pero nosotros como iglesia hacemos a un lado esa arma. Hemos dejado de orar y el Señor nos tiene que decir, nos tiene que exigir que oremos. Tercero, dice el Señor, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. No confundamos orar con buscar el rostro del Señor. Son dos niveles distintos, son dos cosas distintas. Alguien dijo que podemos orar sin buscar la presencia de Dios. Y es real. Podemos orar sin tener comunión con Dios. Así como podemos hablar con alguien sin mirarle a los ojos. ¿Sabe por qué muchas veces no miramos a las personas con las que estamos hablando a los ojos? Porque nos da miedo que descubran nuestras faltas, nuestras mentiras. Nos da vergüenza muchas veces porque hay pecado, hay errores. Así que podemos hablar con esa persona durante mucho tiempo sin mirarla a los ojos. Pero buscar la presencia de Dios es mirarle a Él cara a cara. Es hacer el pecado a un lado. Es despojarnos de esa capa del pecado y poder correr a su presencia, poder mirarle en la hermosura de la santidad, poder clamar a Él, poder hablar con Él, poder estar en su presencia. Cuarto, dice el Señor, convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando se habla de conversión, siempre pensamos que es el inconverso el que tiene que convertirse, el que tiene que arrepentirse, el que tiene que volverse al Señor. Pero Dios está hablando a su iglesia, Dios está hablando a su pueblo. Dios le está diciendo al pueblo: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, hagan un alto, denle un giro a su vida. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios cometemos errores. Como pueblo de Dios cometemos pecados. Y muchas veces no venimos a su presencia y le pedimos perdón. Muchas veces seguimos viviendo en el mismo error y no nos arrepentimos sinceramente. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba viviendo en error. Querían que Dios se glorificara, pero estaban en error. Y el Señor les dice: conviértanse, cambien de vida. Y Dios nos dice a nosotros hoy: denle un giro a su vida. Amada iglesia, conviértanse de sus malos caminos. Yo no estoy diciendo que usted sea pecador, estoy diciendo que todos somos pecadores. Que el hecho de ser hijos de Dios no significa de que estamos exentos del pecado. Todos los días cometemos errores y muchos vivimos vidas que no agradan al Señor, aunque estemos en la iglesia. Y a Dios no lo podemos engañar. Por eso Dios dice: conviértanse, arrepiéntanse de sus malos caminos. Convertirnos de nuestros malos caminos. El Señor exige de su iglesia, escúcheme bien, humillación, oración. El Señor exige de su iglesia que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que busquemos su presencia. Y solo después de que el pueblo hace eso, dice el Señor, después de que hagan estas cosas, entonces yo inclinaré mi oído. Yo escucharé su clamor. Yo perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, pero nosotros tenemos que buscarle de todo corazón.